Estamos. Amén. Queridas hermanas de Creadas por Dios, muy buenas noches, buenas tardes en el país en donde se encuentren. Reciban un abrazo fraternal, bien llenito de amor después de una semana de receso que tuvimos. Darle la bienvenida también a los hermanos que se encuentran acá, invitados a esta casita de Creadas por Dios, y de manera muy especial al profesor hermano Juan José, quien nos está acompañando en este tiempo de enseñanza por segunda vez, gracias a Dios. Y asimismo, damos también la bienvenida a todas aquellas personas que nos van a ver en diferido a través del canal de YouTube, del canal de Creadas por Dios y de Radio Entre Cristianos, ya que estamos grabando para que seamos todos edificados, y bueno, y aquellas que necesitemos volver a mirar para darle un repaso a este tema. En este momento yo les quiero invitar a que dispongamos nuestro corazón como siempre y nos unamos para dejar todo este tiempo de reunión, de estudio en las manos de nuestro buen Señor en oración. Entonces les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias por su amor, por su fidelidad, por su misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más como hermanas y hermanos en Cristo, con el único anhelo, Señor, de aprender más de su verdad. Señor, le exaltamos porque usted es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por la obra perfecta de salvación que realizó en esa cruenta cruz, y porque en usted, Señor, tenemos esperanza, redención y vida eterna. Le pedimos que sea usted, Señor, el centro de este tiempo, de esta enseñanza, que su verdad sea proclamada, Señor, con claridad, y que en nuestros corazones estén siempre dispuestos a recibir su enseñanza. Espíritu Santo, guíe este estudio. Denos también, Espíritu Santo, entendimiento, discernimiento y un corazón sensible a su voz. Dirijan también al hermano Juan, que enseñará. Dele gracia, sabiduría y claridad para que también obre en cada una de nosotras su palabra, Señor, que podamos crecer en ese conocimiento, pero sobre todo en obediencia a su palabra. Dios Padre, ponemos este tiempo en sus manos, confiando en que usted hará más de lo que pedimos o podemos entender. Le damos honra y exaltamos su nombre, Señor. Lo dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, esta noche, como ya les dije, tenemos el privilegio de contar nuevamente con la compañía de nuestro hermano Juan José, de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Gracia en Caracas, Venezuela, quien estará guiándonos en este tiempo de enseñanza dentro de este taller estudio. El tema que se va a abordar es el provisionismo, como ya fue anunciado, ¿verdad?, en las diferentes redes, y también sabemos que es una postura teológica que forma parte de muchos debates dentro de la doctrina de la salvación. Pero, hermanas, les quiero pedir, y hermanos, que en este tiempo animarles a que escuchemos con mucha atención a esta enseñanza, que tengamos, como le pedimos a nuestro buen Dios, un corazón dispuesto, pero también discernimiento, que examinemos todo a la luz de la palabra del Señor. Es muy probable, y esto ya lo había conversado con nuestra hermana Jennifer, que algunas cosas que nos generen inquietud o ruido, como ella nos dice, y eso está bien, ¿verdad? Eso está bien. Justamente este espacio dentro del taller estudio es para aclarar, preguntar y profundizar, ¿verdad?, en todos estos conocimientos, doctrinas, siempre buscando. Ese es el querer de nosotros, siempre buscar comprender lo que realmente nos enseña la Biblia. Así que es importante recordar que más adelante nos dirá nuestro hermano que esta postura teológica del provisionismo, más que acercarnos en muchos casos a la verdad bíblica, pues ha sido muy utilizada en algunos contextos de debates como una forma de confrontar o atacar otras posturas dentro de la doctrina de la salvación. Por eso nuestro hermano
nos va a ayudar, nos va a guiar, ¿cierto? Con un enfoque, no para entrar en controversia, sino para buscar, de verdad, con la humildad, buscar la verdad de Dios. Sabemos, hago esta aclaración, que somos mujeres aquí creadas por Dios en el grupo de diferentes denominaciones y queremos, como siempre, hemos hecho todo este transcurrir, este tiempo de caminar juntas, de mantenernos firmes en la verdad de la Escritura, con un espíritu siempre enseñable, pero también con discernimiento, evaluando todo con sabiduría y con la gracia de nuestro Señor. Entonces, nuevamente, ya diciendo esto, le doy la bienvenida a nuestro hermano, profesor Juan José, y gracias, hermano, por acompañarnos. Este espacio se la dejo a todos suyo. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Pereira, para los que no me conocen, y bueno, soy un colaborador, como dijo mi hermana Jennifer, colaborador en la obra del Señor, para la gloria de su nombre. Y bueno, un saludo a todos los hermanos de allá de sus países y también a los de acá de Caracas. Saludo a Daimer, Sebastián, mi hermana Gisela, te mando un abrazo. A todos los que se encuentren conectados y tengan la oportunidad de compartir, ¿verdad?, este breve análisis, porque realmente es un tema muy complicado y muy largo, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de llevar algo aquí hoy en esta noche, ¿verdad? De hacer algo, ¿verdad?, que lo vamos a hacer dinámico. Ustedes me van a ayudar con los versículos y todos vamos a tratar de participar. Amén. Un abrazo, hermano, y saludos. Un abrazo a todos. Y bueno, muchas gracias a las hermanas de Creadas por Dios, a este hermoso canal, por invitarme, ¿verdad?, una vez más a este grupo. Para mí es una gran bendición poder compartir lo que Dios me ha podido dar a conocer, ¿verdad?, dentro de su gracia. Amén. Entonces, nosotros, María, mi esposa y yo, bueno, yo me encuentro aquí con María, ella es mi gran bendición, ¿verdad? Y nosotros hicimos estas pequeñas guías, ¿verdad?, para esta noche, para compartirlas con ustedes. Vamos a comenzar desde lo más sencillo hasta lo más, un poquito más complicado, ¿no? Dentro de los puntos que voy a tocar aquí, ¿verdad? Bueno, tenemos una pequeña introducción, pero dentro de todos estos puntos hay uno que es muy importante acá, que es algo llamado la crítica de Serhat, la crítica de Serhat. Y cuando nosotros vemos la crítica de Serhat dentro del provisionismo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a comenzar dando un pequeño preámbulo. El provisionismo realmente es una corriente muy moderna basada en una variación del arminianismo, ¿sí? El provisionismo es catalogado hoy en día como una visión de un hombre que es un teólogo muy famoso hoy en día, que se llama Leighton Flowers. No sé si ustedes lo conocen o lo han escuchado. Bueno, para los que no lo han escuchado, Leighton Flowers, él es el teólogo de Soteriology 101, o sea, Soteriología 101. Yo creo que ya las hermanas de Creadas por Dios ya lo conocen, ya saben quién es, pero voy a presentárselo a los demás hermanos. Voy a compartir pantalla por acá. Ya va, un momento. ¿No empiezas desde el inicio? Sí, ya va, un momento. Voy a compartir pantalla por acá. Pero yo quiero decirles algo, Soteriología 101, antes que comience con los puntos de la guía que traje, ¿verdad? Es una de las páginas que tanto en YouTube como en la web es de mayor auge en vistas, visitas y aceptación dentro de los círculos evangelicalistas, cristianos y incluso bautistas, ¿sí? Bautistas del sur. No sé. Leighton Flowers, Leighton Flowers, él es el creador de los nuevos 5 puntos, ¿verdad?, de la soteriología en contra del tulip, ¿sí? Y eso es lo que hoy vamos a ir desfasando poco a poco, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con una introducción. Vamos a definir, ¿verdad?, qué es el provisionismo. No sé si se puede ver allí por la cuestión de que es como pequeño, pero bueno, ¿sí se ve? Ok. Entonces vemos que el provisionismo, ¿sí se ve? Sí.
Ok, el provisionismo presenta una de las posturas soteriológicas contemporáneas más debatidas en círculos teológicos evangélicos, como les vengo diciendo, popularizado principalmente por Leighton Flowers. Este sistema es una alternativa tanto al calvinismo como al arminianismo tradicional, ¿verdad? Entonces, ella trata de enfatizar algo que se llama la provisión universal de la gracia salvadora, mientras mantiene ciertos aspectos del libre albedrío humano. O sea, hay dos cosas aquí que ya tenemos que ir viendo, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Un provisionismo de tipo universal, una gracia universal, ¿verdad? Y un libre albedrío humano que puede escoger a Dios, ¿verdad? De forma espiritual, incluso en el estado caído dentro de las tres fases del libre albedrío. Cuando nosotros vamos a la Confesión de Westminster y también a la Confesión de Londres, nosotros podemos entender que el libre albedrío en las confesiones es llevado a cabo por tres fases o explicado en tres fases. En la Confesión de Westminster específicamente está en el capítulo 9, en la Confesión de Londres no sé en cuál estará, me imagino que en el mismo capítulo, ¿verdad? Pero es en esencia lo mismo, confesionalmente. ¿Y cuáles son esas tres fases, ¿verdad?, del libre albedrío que explica las confesiones? La primera es un estado de inocencia, ¿verdad? Un estado de inocencia. Ese estado de inocencia, ¿verdad?, es el estado donde Adán fue creado, ¿verdad?, con una verdadera libertad moral, ¿verdad?, inclinado naturalmente a la justicia, pero mutable, ¿sí? Y donde él tenía la capacidad de pecar y capacidad de no pecar. Entonces sí lo podemos considerar como un libre albedrío recto, pero no confirmado. O sea, ¿en qué sentido quiero decir esto? Como es un pacto de obras condicional, en donde Dios lo coloca en cuanto al pacto, ¿verdad? Él tenía la opción de vivir de acuerdo al estado decretivo de Dios, ¿verdad? Y a lo que Dios, a la exigencia de Dios, o desobedecer al decreto de Dios y caer, ¿verdad?, de ese estado de inocencia donde Dios, o como Dios lo colocó y lo creó, ¿verdad? Vamos a buscar, para que comencemos a hacerlo participativo, Génesis capítulo 1, versículo 31. Otra hermana que por favor lea Eclesiastés capítulo 7, 29, y otra hermana Génesis 2, 16 y 17, por favor. Génesis 1:31. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la noche, el día sexto. ¿Sí? Ok. Entonces vemos que el estado de inocencia, ¿verdad? En ese estado de inocencia Dios vio que todo lo que él había hecho era muy bueno. Es decir, no había nada en absoluto que pudiera catalogarse como negativo en la humanidad, ¿verdad?, que existía, ¿verdad?, allí. Vamos a ver Eclesiastés 7:29 para que vayamos avanzando, porque son muchos tópicos. ¿Quién lo tiene por allí? Aquí, Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Exactamente, ¿verdad? Dios hizo al hombre recto, ¿verdad? En el estado de inocencia el hombre tiene rectitud. Y en Génesis 2:16 ya comienza la cosa a ponerse un poco más ardua. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Exacto, ¿verdad? Dentro de esa rectitud que había en el hombre, ¿verdad?, ese hombre tenía un mandamiento de parte de Dios, y es un mandamiento considerado incluso con amenaza de muerte, por hacer lo contrario que Dios le estaba exigiendo, ¿verdad? Entonces, había una exigencia
por parte de Dios en cuanto a la obediencia, ¿verdad? Incluso en la primera fase del libre albedrío, que es el estado de inocencia que explica la confesión, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Juan Calvino en la Institución, en el tomo 1, el párrafo 15, ¿verdad? Dice, Dios dotó al hombre del libre albedrío, pero para que su propia voluntad cayese si quería o permaneciese si quería, voy a volverlo a leer, Dios dotó al hombre del libre albedrío, pero que por su propia voluntad cayese si quería o permaneciese si quería. Pero la inclinación a la bienaventuranza no era tan firme que no pudiera ser vencida. Francisco Turretín, en el Compendio de Teología Heléntica, dice, en el estado de integridad, el hombre poseía libertad respecto a la necesidad, aunque no respecto a la mutabilidad, ¿verdad? Estos son pensamientos de reformadores, ¿verdad?, en cuanto al libre albedrío. Y vamos a la segunda fase, voy avanzando un poco rápido, el estado de caída. El estado de caída, ¿verdad? Después de la caída del hombre natural, que aquí esta es la parte que no quiere entender todo arminiano y provisionista, por ende, ¿verdad? Porque el problema realmente del arminiano y del provisionista está centrado en el libre albedrío y no entender el libre albedrío, ¿verdad? Después de la caída, el hombre natural carece de toda capacidad espiritual para querer el bien salvador. Dice, su voluntad está en esclavitud al pecado. No puede convertirse a Dios ni disponerse positivamente a la gracia, ¿verdad? No libre albedrío para hacer el bien, sino libertad para el mal. Ok, ¿qué quiere decir esto? Ya después que el hombre cae, ¿verdad? O sea, quiere decir que desobedece. El hombre no tiene, ¿verdad?, una capacidad para poder buscar a Dios de manera personal y espiritual por sí mismo. ¿Por qué? Porque la voluntad de este hombre, ¿verdad?, como dice la confesión, está en esclavitud al pecado. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Vamos a ir... Esa pantalla no la está compartiendo. no, esta no. Vamos a buscar Romanos 3, 10 al 12. Romano. Leo Sí. Sí, adelante, hermana. dijo del 13, Romanos 3, del 10 al 12. sí, del 10 al 12, ya, perdón. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Exactamente, ahí está hablando, ¿verdad?, del hombre cuando no está regenerado, cuando no está habilitado por el llamamiento eficaz y está totalmente esclavo al pecado. Es realmente un hombre que está depravado, de acuerdo a la teología reformada, ¿verdad? Se llama depravación total, ¿verdad? En Juan 6:44, ¿verdad?, también vemos otro ejemplo y dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae o no le atrae, dice otra versión, ¿verdad? Nadie puede ir a Dios si el Padre no le trae, ¿verdad? Romanos 8:7, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Sí? Efesios 2:1, estabais el tiempo pasado, Efesios 2:1 al 3, estabais muertos en vuestros delitos. ¿Sí? Y todo esto, ¿verdad?, todo esto que estamos viendo, cuando nosotros vemos las opiniones de los reformadores como Martín Lutero, que habla en unos términos del libre albedrío usando el título de servo arbitrio, y dice, el libre albedrío después de pecado es un hombre sin realidad, perdió su libertad y ahora es esclavo del pecado. En la teología sistemática de Charles Hott, en la teología sistemática 2, o sea, en el tomo número 2, Charles Hott es más específico. Dice,
El hombre no regenerado no tiene poder para hacer nada espiritual y aceptable a Dios. Su voluntad está cautiva bajo el poder del pecado. Si lo queremos buscar en la Confesión de Westminster, lo conseguimos en el capítulo 9, en el párrafo 3, ¿verdad? Donde dice que el hombre ha perdido completamente toda capacidad de querer bien espiritual que acompaña a la salvación. Es decir, hermano, este tema que estamos hablando hoy en día es un tema de una de las ramas de la teología que se llama soteriología. Es en cuanto a la salvación para aquellos que no saben y no la conocen aún, ¿verdad? La teología tiene muchas ramas, pero dentro de ellas está una que se llama soteriología. Y esa es la que vamos a tratar de estudiar hoy, ¿verdad? La soteriología bíblica, doctrinal, ¿verdad? La posición calvinista reformada, la posición arminianista remonstrante y la soteriología 101 de Leighton Flower, que se llama el provisionismo. Esas son las tres vertientes más, vamos a decirlo así, más concurrentes hoy en día, ¿verdad? Vemos que una mayor parte de la comunidad cristiana y evangelicalista está inclinada al arminianismo. Podríamos decir un 70-73% según las encuestas, ¿sí? Un 14-18% soteriológicamente está basado en la postura clásica de la teología reformada calvinista, el tulip y las doctrinas de la gracia. Y el provisionismo, por ser un sistema moderno que está tratando de descontinuar, ¿verdad?, al calvinismo, y no solamente al calvinismo, sino al arminianismo también, está tomando su auge profundamente. Y bueno, yo creo que si en mucho tiempo comienza a pasar años y años, podemos ver que soteriología 101 puede agarrar fuerza y hacerse la doctrina número 1 soteriológicamente, siendo un problema realmente dentro de la doctrina bíblica, ¿verdad? O para la iglesia del Señor, ¿verdad? Esperemos que no sea así, hermano, ¿verdad? El tercer estado de libre albedrío, porque siempre nos explican, es el primero y segundo estado, el de la inocencia y de la caída. Y siempre cuando estamos evangelizando, tenemos esta falencia, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido? Queremos convertir por nuestros propios medios al creyente que le estamos hablando, lo queremos traer, lo queremos arropar, no lo queremos perder, ¿verdad? Bueno, esos pragmatismos tenemos que entenderlo también, que nos los enseñaron y hemos concurrido en ellos. Pero el tercer estado, ¿verdad?, o la tercera fase del libre albedrío se llama estado de gracia, confesionalmente. Y el estado de gracia, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? Es una libertad redimida, redimida. ¿Ves? Aquí está la diferencia ya, ¿verdad?, del asunto. ¿Verdad? Las otras fases es una libertad no redimida. Esta libertad, en cuanto a estado de gracia, es redimida. Y en esta, ¿verdad?, la regeneración, el espíritu libera la voluntad esclavizada. ¿Sí? La libera. El creyente recibe un nuevo principio de vida y su libre albedrío es restaurado para querer obrar el bien con espontaneidad santa. Ojo, ojo, cuidado, porque esto no es hipercalvinismo lo que estoy predicando, ¿verdad?, sino que esto está sujeto a la gracia de Dios y al compatibilismo en cuanto a la soberanía y la responsabilidad humana. Amén. No es coerción como tal, sino es un deleite en la obediencia. El hombre, por estar regenerado y por estar el Espíritu Santo dentro de él y haber nacido de nuevo de manera sobrenatural y por gracia,
de manera monergista totalmente, el hombre, Dios produce en él el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y dentro de una perseverancia, el hombre de alguna u otra manera comienza a entender que hay cosas que ya para él no son convenientes, ¿sí? Es igual en el tema dentro del orden de la salvación. Yo lo estaba hablando en varios grupos y con varias personas. El orden de la salvación es totalmente monergista. ¿Por qué? Porque el monergismo es basado en cuanto a la elección, la justificación, la regeneración. Es totalmente un trabajo de Dios y una obra del Señor, sin cooperación de hombre alguno o de acción humana alguno. Pero sí existe, ¿verdad?, una especie, vamos a decir así, para no decir la palabra, de participación dentro de una de esas fases del orden de la salvación en la santificación. En la santificación el hombre tiene su participación, ¿verdad?, en cuanto a la mortificación del pecado, ¿sí? Porque el pecado no se va a mortificar solo, hermanos. Nosotros tenemos que saberle decir a lo que es no, no, y a lo que es sí, sí. ¿Ves? A lo que conviene, conviene, a lo que no conviene, no conviene, por lo menos. El que robaba, ya no robe más, dice la palabra, ¿sí? Ya sabes, tenemos que guiar nuestros ojos hacia la santidad. Debemos añadir virtudes a nuestra fe, dice la palabra, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro. Él dice, ya tenemos la fe, pero con diligencia, o sea que debemos ser diligentes, ya esto es algo que nos toca a nosotros hacer. Nosotros debemos añadir ciertas cosas y él comienza a hablar allí, ¿verdad?, de las cosas que debemos añadir, las cuales son virtud, dominio propio, debemos tener templanza, amor fraternal, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas que habla allí en el texto. Bueno, dando más o menos, ¿verdad?, un enfoque de libre albedrío, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el estado de gracia, Juan Calvino en la institución, capítulo 2, perdón, en el tomo 2, párrafo 3 dice, Dios no obra en los elegidos como en piedras o palos. Ese es el problema de muchos, ¿verdad?, que piensan que por ser salvos y ya por creer en la salvación, como lo explica soteriológicamente el calvinismo, entonces ya nosotros no hacemos nada. No, ya va, momento, tampoco es así, ¿verdad? Dios no obra en los elegidos como piedras o palos, dice Calvino, ¿verdad?, sino que los vivifica y los hace obrar voluntariamente, ¿sí? La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Herman Bavinck, perdón, en la Teología Reformada, el tomo 4, dice, la gracia no violenta la voluntad. La gracia no violenta la voluntad, sino que la sana, la libera y la hace activa en el bien. Ok, debemos entender algo, que en el monergismo del Señor, en cuanto al llamamiento eficaz, la predestinación y la regeneración y la justificación, nosotros como creyentes y llamados somos pasivos. Somos pasivos. No tenemos ningún tipo de cooperación ni de actividad que produzca la salvación en nosotros, ¿sí? Nuestro estado pasivo, ¿verdad?, comienza a ser activo en cuanto a la santificación, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso claro, ¿verdad? Hay una de las cosas que quiero hablarles rápidamente también. Bueno, la voy a hacer en el transcurrir, ¿verdad? Esta guía que yo hice acá es una crítica de un hombre que se llama Mateo Serhat. Si quieren la pueden buscar en internet, o si ya la tienen, bueno, vamos a refrescar los conocimientos, ¿verdad? En esta crítica, Mateo Serhat, él enfoca un libro
o una pequeña carta, por decirlo así, contra las enseñanzas de Leighton Flowers, ¿verdad? Y es un análisis bastante detallado. Se los recomiendo que lo busquen, que lo examinen, ¿verdad? Él examina los puntos centrales de esta controversia. Esta es una controversia como todas las controversias históricas que han existido, hermano. Hay controversias como la controversia de Marrow, ¿verdad? A nivel histórico, la controversia de Agrícola, como decir, la controversia de los Sigders. Bueno, hay muchas, ¿verdad? En realidad. Pero esta es una controversia muy importante para nosotros estudiar, porque afecta el evangelismo y afecta a personas que nos evangelizan o que pretenden evangelizar a otros también. Quieren hacer la obra. Muchas personas quieren hacer la obra, muchas personas quieren trabajar para el Señor, pero es como yo le digo a mis discípulos, es difícil el trabajo evangelístico si no conocemos, ¿verdad?, lo que es la soteriología centrada en las doctrinas de la gracia. Si no conocemos la soteriología centrada en las doctrinas de la gracia, vamos a comenzar a ofrecer cosas que son provisionistas. Y vamos a tratar de hacer un evangelio de manera proposicional. Vamos a tratar de inventar cosas y cuando vayamos a ver estamos predicando una cosa muy distinta a la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el provisionismo en realidad? ¿Qué es eso? El provisionismo deriva de la palabra inglesa provisión, ¿verdad? Enfatizando que Dios ha provisto gracia suficiente para todos, para que todos puedan ser salvos si así lo eligen. Esta postura fue articulada principalmente por Leighton Flowers, director ejecutivo de Job's Evangelist Association, y anfitrión de Postcat Soteriology 101. Sí, la pueden buscar, es esta que está aquí, ¿verdad? La pueden buscar por internet y pueden ver, ¿verdad? Ahora, los principios fundamentales del provisionismo, ya empezamos a ver aquellos que están comenzando en la doctrina reformada y en el fundamento de las doctrinas de la gracia en el TULIP. Vamos a ver la controversia de los principios fundamentales del provisionismo contra el TULIP. ¿Cuáles son? En primer lugar, la gracia preveniente universal. Esta gracia proveniente universal, Dios proporciona gracia a todos los seres humanos, que les capacita para responder al Evangelio. ¿En qué se basa esta gracia según Leighton Flowers y según el provisionismo propuesto por él? Esta gracia, ¿verdad?, se basa en la exposición de un evangelio, de una buena nueva. La gracia para el provisionismo y para el provisionista es que cualquier ser humano, ¿verdad?, dentro de la gracia común, pueda escuchar una gracia universal por medio del evangelio. ¿Sí? Y esa gracia universal, al ser escuchada, el hombre decide, de acuerdo a su libre albedrío, poder responder al evangelio o no. Es un problema. Es lo que nosotros hacemos o hacíamos antes. Nosotros lo hacíamos cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, comenzando, cuando estábamos en pañales. Muchas veces nosotros tratábamos de convertir al creyente de manera preposicional, de tratar de llevarlo y hacer el trabajo que incluso Dios en su monergismo es el que hace, ¿verdad? Llevarlo, ¿verdad?, hacia el evangelio, llevarlo hacia la salvación. ¿De qué manera? Haciéndolo repetir un evangelio, haciéndolo repetir una frase, haciéndolo repetir una oración. Bueno, ya nosotros sabemos eso, ¿verdad? Pero en el foco de la gracia preveniente universal del provisionista, ¿verdad?, la gracia está dada de manera no irresistible por parte de Dios para los escogidos, sino de manera universal y suficiente. Está servida la mesa de manera, está servida la mesa
¿verdad? ¿A través de qué? A través de la predicación expositiva de un evangelio, de un evangelismo, ustedes verán si agarran o no lo agarran, ¿verdad? Ese es uno de los principales problemas fundamentales del provisionismo, ¿verdad? Ahora, la segunda es el libre albedrío libertario. El libre albedrío libertario también es un foco que tiene su basamento en el molinismo, de Luis Molina, ¿sí? También tiene problemas de molinismo, ¿verdad? Y dice que los individuos tienen la capacidad genuina de aceptar o rechazar el evangelio sin determinación divina. Es decir, que el determinismo de Dios, en cuanto a su monergismo, ¿verdad?, no tiene la implicación total, sino que el hombre, ¿verdad?, puede aceptar o rechazar. Es decir, el hombre tiene un libre albedrío de tipo libertario. Es una especie, en este caso, sí, un poco más parecido al arminianismo, ¿sí? Pero no al arminianismo clásico de Arminio como tal, valga la redundancia, sino a la remonstrancia. ¿Sí? La expiación es ilimitada, ilimitada. ¿Sí? ¿En qué sentido es ilimitada? Sabemos que en el tulip la expiación es totalmente limitada. ¿Limitada a qué? ¿Qué significa la expiación limitada? Significa que el sacrificio, ¿verdad?, y la expiación es única y exclusivamente limitada a los escogidos, ¿de acuerdo?, ¿verdad?, a la presencia de Dios, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces, en el sentido de la controversia y de la contrariedad provisionista, Cristo, dice, según ellos, Cristo muere por todos sin excepción, haciendo la salvación disponible y universalmente. Tiene un problema también, ¿verdad?, de universalismo. ¿Sí? Ahora, la elección, ¿sí?, la elección es corporativa. Este es otro problema del provisionismo, ¿verdad? Porque la elección divina es primeramente de un pueblo, la iglesia, más que de individuos específicos. ¿Sí? Sabemos que en la elección soberana, que explica el Tulic, ¿verdad?, esta elección incondicional que explica el Tulip es específicamente para aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. El provisionismo ve la frase antes de la fundación del mundo como un recuerdo anterior. Y voy a buscar una imagen que tengo por aquí para ver si las puedo mostrar. Las tengo aquí. Okay. El provisionismo como tal, hermanos, se llama la visión corporativa de la elección. Visión corporativa de la elección. ¿Sí? No es una redención particular como tal, sino que es una visión corporativa, ¿verdad? Dentro del provisionismo, voy a leer algo aquí rápidamente de la visión de esta doctrina, porque este hombre que crea esta doctrina, o sea que estamos hablando de Leighton Flowers, él modifica 5 puntos. Siendo él un profesor de la Iglesia Bautista del Sur por muchos años, él se desvió hacia este sistema modificado de 5 puntos soteriológicos, y él dice lo siguiente. En su punto número 1, él dice: yo llegué a comprender que la visión de la fe en la previsión, arminianismo wesleyano clásico, no era la única alternativa académica a la interpretación calvinista. O sea, ¿qué pasa con esto? Hoy en día, y quiero que escuchen esto muy bien, hermanos,
hoy en día nosotros ya vemos evidencialmente en las redes sociales que la mayoría de los arminianos son bautistas particulares, un 20-30%, y la mayoría son pentecostales y wesleyanos, ¿sí? Como tales. Los pentecostales, hermano, yo voy a decir esto aquí muy responsablemente, los pentecostales han perdido un auge dentro del evangelicalismo actual. Ya muchos han sido ya desenmascarados, ya muchas personas saben ya por el acceso a las redes sociales, a la inteligencia artificial, a la documentación que existe dentro de la web, que el pentecostalismo y el neopentecostalismo son doctrinas erráticas en un gran porcentaje, incluso en la manera de cómo predicar a Cristo hay muchos problemas también allí, ¿verdad? Porque sería conveniente predicar a Cristo como el crucificado, dice el apóstol Pablo, pero ellos predican la vida de ellos en vez de predicar a Cristo, ¿verdad? Entonces ha perdido mucha fuerza el pentecostalismo y ahora otra manera se está levantando para torcer la soteriología correcta, ¿verdad?, de las doctrinas de la gracia. Nosotros vemos al pentecostalismo. El pentecostalismo afirma que la salvación se pierde. El pentecostalismo también afirma un libre albedrío. El pentecostalismo afirma que la gracia se puede resistir también, lo dice. También habla de una depravación de tipo general, ¿verdad? Y habla de otras cosas que no tienen sentido, ¿ves? Así como de que nosotros podemos mover el corazón de Dios y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, la segunda visión de Lewton Flowers, ¿verdad?, él dice: yo llegué a comprender la distinción entre la doctrina del pecado original, o sea, depravación, y el concepto calvinista de incapacidad total. O sea, él tiene un concepto de depravación muy distinto a lo que es la incapacidad total o la depravación total. Él piensa que esa depravación que por el estado caído, ¿verdad?, en el principio, él piensa que esa depravación no limita al hombre de buscar a Dios. No tiene ninguna afectación en ningún sentido, ¿verdad? El punto número 3, él dice: me di cuenta que la decisión de humillarse y arrepentirse con fe no es meritoria. Incluso los creyentes arrepentidos merecen el castigo eterno. Ok, fíjense algo. Él comienza, ¿verdad?, a ver, ¿verdad?, que el hombre debe arrepentirse y debe humillarse con fe. O sea, que el hombre empieza a desarrollar un tipo de fe provisionista. O sea, ¿en qué sentido? Nosotros sabemos que la fe, como dicen las Escrituras, es un don de Dios. Es don de Dios. No es de vosotros para que nadie se gloríe, tenga como jactarse, como dicen las Escrituras. Pero en este caso, es como nos decían nuestros abuelitos. Mi abuelito decía: lo importante es tener mucha fe. Yo tengo mucha fe en esta matica, yo tengo mucha fe en esto, yo tengo mucha fe en este vaso de agua. Bueno, ese es algo parecido a esto, ¿verdad? El hombre se humilla, hace lo malo, se humilla, se arrepiente con fe, ¿sí? Y esto no es lo que dicen las Escrituras, perdón. Ahora, el punto número 4, acepté el hecho de que un regalo no tiene que aplicarse de forma irresistible. Aquí está ya el provisionismo lanzándole a la gracia irresistible, ¿verdad? Dice así: que un regalo no tiene que aplicarse de forma irresistible para que quien lo reciba, para quien lo da, reciba todo el crédito por haberlo dado. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la gracia realmente no se puede resistir, hermano. La gracia llegó a nuestras vidas de una manera sobrenatural y transformó nuestro corazón, como dice Ezequiel capítulo 36, versículos 24 en adelante,
que dice que yo os lavaré con agua limpia y os daré otro corazón. Es lo mismo que Jesucristo le está explicando a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, y es acerca del nuevo nacimiento. O sea, ¿de qué trata esto del nuevo nacimiento? Fíjate, no lo podía entender Nicodemo siendo doctor de la ley, maestro de la ley. Estaba ya colocado en los profetas en este fundamento del nuevo nacimiento, no lo podían entender. Claro, para él era muy difícil, eran hombres muy legalistas. Y bueno, dentro de la predestinación, para ese momento no les correspondía todavía entenderlo. No sé si Nicodemo realmente fue salvo o no, no lo puedo determinar yo, de verdad. Solamente el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero en ese momento sí Jesucristo se lo está explicando. Se lo está explicando y se lo está haciendo dar a entender, ¿verdad? De que ya eso está puesto, incluso en los profetas. Ahora, en el punto número 5, estoy avanzando rápido porque voy a seguir leyendo. En el punto número 5, él dice, yo llegué a comprender que la soberanía no es un atributo eterno de Dios que se vería comprometido por la existencia de criaturas morales libres. Okay. ¿Qué es esto? Dios, ¿verdad? Lo que trata de explicar Leighton Flowers aquí sobre la soberanía y tratar de torcerlo es en cuanto al decreto, la actividad del decreto o lo que es el pacto de redención. O sea, el pacto de redención realmente, ¿verdad? Como lo dice la confesión, es un pacto trinitario en el cual Dios escoge a todos aquellos que van a ser salvados o salvos. Y hay también aquellos que van a ser reprobados. Entonces, es una doble predestinación, lo que explica el pacto de redención trinitario. Y esa es la función, ¿verdad?, del Padre. Ahora, en cuanto al Hijo, el Hijo lleva a cabo, ¿verdad?, la actividad de la redención yendo a la cruz, muriendo, derramando su sangre, siendo el crucificado y resucitado. Y, por ende, enviando a vosotros que el otro consolador, el otro paraclito, que es el Espíritu Santo, que es el que, ¿verdad?, nos convence y nos lleva y nos guía hacia toda justicia en Cristo Jesús, ¿verdad?, como dice su palabra. Vamos a seguir aquí. Ahora, ya leímos aquí, ¿verdad?, acerca de algunas cosas, ¿verdad?, del provisionismo. Vamos a ver cómo se distingue un poco el provisionismo del arminianismo. Si tienen preguntas, puedo parar un momentico. ¿Quieren preguntar algo? ¿Una duda? No, ok. El provisionismo se distingue del arminianismo clásico en varios aspectos. ¿Cuáles son? O sea, sí comparten similitudes, como dice aquí, ¿verdad? Pero este sistema provisionista, ellos afirman ser más bíblicos que el arminianismo tradicional al rechazar algo que nosotros como reformados no nos los pueden tocar, ni nos los pueden quitar, porque es algo que está muy intrínseco en nosotros, es algo muy arraigado en nosotros y es el tema de la regeneración, ¿verdad? La cual es previa a la fe, ¿sí? O sea, nosotros como reformados, nosotros creemos que la regeneración precede a la fe. Es así, ¿verdad? Por eso es que Flower lo rechaza, hace este rechazo total a esto. Porque el arminianismo clásico, no el arminianismo que vemos en las iglesias modernas, no, eso ya no es arminianismo. Eso es una mezcla ya entre arminianismo, provisionismo, molinismo, ahí de todo allí, todos los ismos allí. Pero el arminianismo clásico, en su comienzo, también tenía esta postura. La regeneración precede a la fe. Nadie puede, ¿verdad?,
venir a Cristo si no está resucitado. Si está en un estado de cadáver espiritual, si está muerto, no puede, ¿verdad?, preceder a la fe. Entonces, la crítica de Mateo Serhat, que es la que yo quiero leerles porque es una crítica muy, muy importante, hermanos, para ir conociendo este tema del provisionismo, porque este tema es amplio, este tema no es tan corto ni tan básico, ¿verdad? Mateo Serhat le invito a que vean su biografía en internet, ¿verdad? Es un teólogo, apologista, hace su crítica sistemática hacia el provisionismo, ¿verdad?, desde una postura calvinista clásica. ¿Y cuáles son los argumentos de él, verdad? ¿Cuáles son los argumentos? El primer argumento de Serhat es acerca de la insuficiencia de la gracia preveniente. Serhat, él afirma que la doctrina provisionista de la gracia preveniente universal es teológicamente incoherente, que es lo que venimos hablando ya previamente. Y él dice, si la gracia es verdaderamente eficaz para capacitar a todos, como lo trata de presuponer Leighton Flower y el provisionismo, entonces su rechazo solo puede atribuirse a diferencias inherentes en los individuos, lo cual contradice la doctrina de la depravación total y atribuye la salvación parcialmente al mérito humano. Aquí ya vemos nuevamente, ¿verdad?, cómo el provisionismo, como también el arminianismo remonstrante, ellos tratan de dar una salvación, como dicen en algunas iglesias, no sé si ustedes han escuchado, un 50 y 50. Yo escuché un pastor que decía 99 y 1%. Yo, hermano, ¿dónde sacó usted ese 1%, hermano? ¿Dónde te inventó eso? Sí, bueno, pero es por eso, es por estas formas de ver, por estas formas de ver la soteriología, ¿verdad?, de manera corporativa. Entonces, esta es la primera crítica, ¿verdad?, de Serhat, y es la primera crítica no solamente de Serhat, sino de toda persona que sea calvinista, que sea reformada o que sea bíblica, soteriológicamente hablando, vamos a decirlo así. Es la insuficiencia de la gracia preveniente, ¿verdad? El segundo es que el provisionismo pretende hacer una redefinición de la soberanía divina. En esta crítica, Matthew Serhat, él señala que el provisionismo limita la soberanía de Dios en la salvación al hacer que su voluntad dependa de la decisión humana. ¿Sí? Aquí hay un problema grave, ¿verdad? Porque ningún hombre sin regeneración, sin llamamiento eficaz, sin estar habilitado por Dios, con un nuevo corazón y una renovación del espíritu del entendimiento, puede preceder a la fe. No puede. Es algo que si lo tuviéramos que decir con palabras directas, es otro evangelio, es anatema, es anatemismo. ¿Por qué? Porque contradice pasajes claros de la Escritura, ¿sí? Que, como dice la palabra, que Dios es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Y aquel que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, ¿verdad? En Filipenses 2:13. O sea, tratan de hacer esa redefinición de la soberanía divina, ¿verdad? Tratando de ver a Dios como un Dios que ve hacia el futuro, y ese Dios que ve hacia el futuro ve a los que van a aceptarle y ve a los que no lo van a aceptar, pero Él pone, ¿verdad?, la gracia y aquellos lo aceptan. Y acepten o rechacen. ¿Ves? Es una forma tremendamente desviada, ¿verdad?, soteriológicamente, ¿verdad? Los problemas con la expiación limitada, que ya venimos hablando, ¿verdad? Serhat defiende la doctrina reformada de la expiación particular. La expiación limitada también la podemos llamar expiación. Ajá, ¿qué dice? ¿Qué dice mi hermana? Bueno, para leerlo aquí.
Mensajes en llamada. Se frizó el hermano. La pregunta fue dura. Hermana Jenny. No, no fue pregunta. Lo siento, hermano, lo siento. Sí, se frizó el hermano. Demos tiempo a ver. Hermana María, ¿estás por allí? Ah, está muteado, hermano. Ya regresó. Perdón, hermano, perdón por haber hecho eso. Ya va. Es que estaba leyendo sin el audio. Pensé que me escuchaban. Ajá. Dice Marte Senarti. Dice algo que me dejó pensando. Si Dios provee la salvación, pero depende de mi decisión, entonces el cielo va a estar lleno de gente que puede decir, yo estoy aquí porque fui lo suficientemente listo para aceptar el regalo. Sí, bueno, ya empezamos a ver esa tensión. María, bájale al audio. Empezamos a ver esa tensión ya en lo que es una meritocracia personal, ¿verdad? En cuanto a si puedo recibirlo o si puedo rechazarlo, ¿verdad? Lo que ya venimos hablando. El argumento número 4 de Serhat es la negación implícita de la negación, de la depravación total. Aunque los provisionistas ellos afirman creer en la depravación humana, pero claro, sin el término total. Hermana Edith, para que tengas en cuenta que ahora... Okay. Aunque los provisionistas ellos creen en la depravación humana, ¿verdad? En esta crítica, Serhat, él argumenta que su sistema efectivamente la niega. O sea, es realmente un disfraz. Es un disfraz. ¿Por qué? ¿Por qué la niega? La niega al afirmar que los no regenerados pueden responder positivamente al Evangelio mediante su libre albedrío, ¿verdad? Y es lo que sucede. Vemos muchas personas en las iglesias, no sé si ustedes han visto o han notado esto, que vamos a iglesias que están llenas, muchas iglesias que están llenas, muchos sistemas, muchos evangelismos, muchas campañas, como le llaman aquí en Venezuela, están llenas de gente, pero la gente va a entretenerse, la gente va a pasar un rato, ¿verdad? Mucha de esa gente después que se va, hace lo mismo que en la iglesia católica. Salen de allí y salen a hacer sus actividades seculares, vuelven otra vez a tomar, vuelven otra vez a fumar, vuelven otra vez a adulterar. Si tienen dos mujeres, visitan una, visitan a la otra. Entonces, vemos que esto es realmente incompatible bíblicamente, ¿verdad? Una persona no regenerada no puede responder positivamente al Evangelio. Eso es algo incoherente, ¿verdad? Ahora vamos a buscar 1 Corintios 2:14 para que podamos entender eso allí, ¿verdad? Por las escrituras. ¿Quién me ayuda? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente. Un hombre natural, o sea, ¿qué es el hombre natural realmente? Un hombre natural es un hombre que aún no está regenerado monergistamente, o sea, aún no tiene en él el nuevo corazón y la limpieza del agua que habla la palabra de manera simbólica. Ahora, y espiritual, pues.
no la tiene. Entonces estos hombres, nosotros los vemos, ¿verdad?, dentro de sistemas evangelicalistas, de sistemas, sociedades cristianas, y terminan yéndose el día de mañana, terminan haciendo otras cosas y terminan volviendo a su lugar, a su entorno. La Biblia dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? Ese hombre natural, él ve el sistema de manera sensorial, él entiende las cosas de manera visual, ¿sí? Y lo que puede percibir por medio de una canción, de una adoración. El Espíritu Santo no mora en ellos. Exactamente, como dice Gisela, el Espíritu Santo no mora en ellos. Y entonces ellos todo lo ven visual, carnal, ellos ven el compañerismo de muchos hermanos y de otras personas, ¿verdad? Como lo dice el escritor de Hebreos, que dice que muchos gustaron del don, de la iluminación, de los poderes del siglo, pero han retrocedido, dice la palabra, ¿verdad? ¿Y en qué sentido han retrocedido? Y es difícil, dice la palabra, que vuelvan otra vez. ¿Por qué? Porque estas personas no están dentro de esa elección en cuanto a los salvos, que están dentro de los reprobos, ¿verdad? Tristemente es así, ¿verdad? Ahora, la metodología exegética, y esta parte es importante, porque es hablar ya de hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica provisionista, ¿verdad?, interpreta textos claros, los malinterpreta. Textos claros sobre la elección divina, como Efesios 1, 4 al 5, vamos a leerlo también, Romanos 8, 29 y Juan 6, 37. Jennifer dice, el provisionismo nos quiere vender la idea de que somos pecadores VIP. Exactamente, esos pecadores VIP, eso es así, totalmente. Nos quieren vender eso. Sí, sí, es así totalmente, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el provisionismo sobre la elección divina. En Efesios 1, 4, 5, vamos a leerlo primero nosotros. Vamos a leer Romanos 8, 29 al 30 y Juan 6, 37, por favor. Efesios 1, 4, 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Según el puro afecto de su voluntad, no de la nuestra. Romanos 8, 29. Yo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén, ¿verdad? Los que Amén. antes predestinó, ¿verdad? Juan 6, 37. Amén. Dice, quítame por favor de ahí. Ajá, gracias. 37 me dijiste. Ajá. Ajá. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Exactamente, ¿verdad? Ahora, vemos que los versículos son claros. Vemos que realmente la metodología exegética y hermenéutica, ¿verdad?, de esta doctrina, o sea, en cuanto al calvinismo y en cuanto a lo que es las doctrinas de la gracia reformada, es un aspecto totalmente, ¿verdad?, de una obra de Dios, ¿sí? Por eso es que se le dice monergista, ¿verdad? Pero el provisionismo lo atribuye al sinergismo a través del libre albedrío, hermanos. El libre albedrío es la causa de todo sectarismo hoy en día dentro de las iglesias, hermano. Y yo me atrevo a decirlo de esa manera porque las personas quieren predicar un evangelio, ¿verdad?, de este tipo provisionista.
¿verdad? Y no quieren entender, o no es que no quieren entender, sino que no tienen la capacidad de entender que si Dios no causa en la persona, ¿verdad?, este tipo de entendimiento es porque no les ha amanecido aún la salvación, hermano. Aún en ellos no está, ¿verdad?, la salvación, como dije anteriormente. Ellos todavía están en tinieblas, lastimosamente es así, porque si nos ponemos a pensar, no es normal que una persona regenerada no quiera leer la escritura. No es normal que una persona regenerada quiera omitir la palabra diciendo que es letra muerta y que mata, cosa que tampoco es una interpretación correcta. No es normal que una persona regenerada quiera escuchar más la voz de un hombre, ¿verdad?, que el análisis bíblico como fundamento bereano de los nobles en Berea, en el libro de Hechos, que revisaban todas las cosas por las escrituras para ver si era verdad. Los verdaderos creyentes aman las escrituras, anhelan las escrituras y desean crecer, desean ser santificados por la palabra de Dios, por los medios de gracia, los cuales son la palabra, la oración y los sacramentos. Fuera de allí, hermanos, fuera de allí es culto voluntario. Fuera de allí lo que existe es una incomprensión, ¿verdad?, de una forma regulativa, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos vivir, ¿verdad?, la vida de la verdadera religión cristiana, ¿verdad? Ahora, la pregunta que se hace Serhat es, la pregunta no es si Dios es soberano, sino cuán soberano es Dios en la salvación. El prohibicionista limita esa soberanía de manera que la Escritura no lo hace. Ya vemos que el prohibicionismo, hermanos, nosotros debemos rechazarlo totalmente, ¿verdad? Voy a pasar aquí a esta parte, ¿verdad?, de las opiniones, porque ya hemos leído un poco sobre, de todas maneras este material se los voy a compartir. Voy a compartir la página de Soteriology para que la vean, hermanos. Ya va. Un momento. Aquí. No es en la computadora que lo dejas hacer. ¿Sí? Ah, ok. Ah, ya va, un momento. Sí, voy a compartir otra pantalla. Espero que la vean. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han visto esta página o la han visitado? Nadie. ¿Ninguno la ha visitado? ¿Ninguno la conoce? ¿Tú tienes? No, no, hermano. Chévere, 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 chévere. Es bueno ser sincero, ¿verdad? ¿Para qué? Para tenerlo en cuenta, porque debemos ahora conocerla, debemos visitarla. Dice que no. ¿Quién? Que no. Dalibert dice no. Dalibert. Ok. Sí, no, bueno, la mayoría de las personas no conocen esta página. Esta es la página de Soteriology 141, que es Soteriología 101. Este es el lema de Leighton Flower, ¿verdad? Y, ya va un momento. Aquí está. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que él era un calvinista. Leighton era un calvinista. Y no es casualidad que Leighton era un calvinista y Arminio también era un calvinista, ¿verdad que sí? O sea, esto es realmente un hombre que quiere llevar los parámetros de las escrituras
a un nivel fuera de las Escrituras. Ahora, vamos a ver aquí, dentro de lo que dice. ¿Cuáles son las creencias? Ya, hermano, disculpe un momento. Tengo un VPN activado aquí. Ok, ahora sí. ¿Me va? Ok. Me disculpan, hermano. Sebastián Aguilar pregunta, ¿el tulip es parte del Calvino? Sí, el TULIC es un acróstico que explica los 5 puntos del calvinismo. Dice que se oye súper bajito, súbele el volumen. El TULIP es un acróstico, Sebastián, acerca de los 5 puntos, ¿verdad?, de las doctrinas de la gracia del calvinismo. Allí ves las 5 doctrinas en cuanto a la elección, la depravación, ¿verdad?, total, elección incondicional. Te preguntan, ¿las escrituras lo enseñan? Sí, por supuesto, es que pero son escriturales. Sí, por supuesto, es norma normata, o sea, no es doctrina central, no es norma normans, sino es norma normata en el sentido de que es un enfoque que hizo la teología reformada a través del calvinismo para poder contrarrestar, ¿verdad?, en contra de qué, en contra de una salvación por obras, hermano Sebastián, ¿verdad? Allí puedes conseguir los 5 puntos del calvinismo desfasados. ¿Oíste, mi hermano? Ok, vamos a ver cuáles son las creencias del provisionismo, ¿verdad? Según esta página. Aquí está, ¿verdad? Ok, ya va. Mira lo que dice de aquellos que son bautistas aquí, ¿verdad? Este título que dice, una declaración de la interpretación tradicional bautista del sur sobre el plan de salvación de Dios. Dice, cada generación de bautistas del sur tiene un deber de articular las verdades de su fe, prestando especial atención a los problemas que afectan la misión y el ministerio contemporáneo. El motivo principal de esta declaración es el surgimiento de un movimiento llamado Nuevo Calvinismo, que es lo que explicó mi hermana Jennifer al principio, el Nuevo Calvinismo o Nuevo Calvinismo, entre los bautistas normalmente. Este movimiento se compromete en las iglesias una comprensión exclusivamente calvinista de la religión, caracterizada por un sistema, una insistencia enérgica en la doctrina de la gracia, el TULIP, que es lo que está preguntando nuestro hermano Sebastián, con el objetivo de convertir el calvinismo en la postura central de los bautistas del sur respecto al plan de salvación de Dios. Ahora, si bien los calvinistas han estado presentes en la vida bautista del sur desde sus inicios y han realizado contribuciones muy importantes de nuestra historia y teología, la mayoría de los bautistas del sur abrazan el calvinismo. Otra vez. Incluso la minoría de bautistas del sur que se han identificado como calvinistas generalmente modifican sus enseñanzas para mitigar ciertas conclusiones inaceptables, como cuál, el antinomianismo, que ya se los voy a explicar, y el hipercalvinismo, ¿verdad?, en cuanto a la doble predestinación. La expiación limitada también, ¿verdad? Entonces, el hecho de que existía una pluralidad de puntos de vista sobre el calvinismo diseñados para abordar estas debilidades, descritos de diversas maneras, como de 3 puntos, de 4 puntos moderados. Aquí es donde también empezamos a ver el TULIP 4 puntos, o 4 puntos moderados del calvinismo o de las doctrinas de la gracia. Ahora, en general los bautistas del sur se han complacido en relegar las discrepancias sobre el calvinismo a un segundo plano, junto con otros asuntos teológicos importantes considerados no esenciales. La mayoría de los bautistas del sur se ha mantenido
una relación cordial con sus hermanos calvinistas, resistiendo amablemente al calvinismo en sí. Bueno, hermano, para no leérselo todo, les voy a dar un ejemplo de lo que quiere decir aquí. Nosotros, por ejemplo, María y yo, y bueno, muchos de los hermanos que están aquí han estado en muchos grupos de WhatsApp, de Telegram, con hermanos que son reformados, con hermanos que abrazan las doctrinas de la gracia, que entienden en cierta parte el monergismo y todo eso, ¿verdad? Pero como hablamos al principio, antes de esta clase, existen muchos reformados hoy en día que son solamente reformados, 5 puntistas o 4 puntistas, por decirlo así de esa manera, ¿verdad? No abrazan el calvinismo en su manera extensa, por decirlo así, reformada. No abrazan otras cosas como la pluralidad de ancianos, como el gobierno, ¿verdad? Eclesiástico, el fundamento del gobierno de la esfera civil, y en realidad los sacramentos tienen otra forma de verse, ¿verdad? La doctrina del pacto igualmente. Entonces, todas estas cosas es a lo que nosotros llamamos tradición reformada y calvinismo en sí, pues. Comienza con Agustín, pasa por Lutero y Calvino termina siendo todo el enfoque, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ahora, estos tipos de reformados o de personas que abrazan esto, ¿verdad? Mayormente son los bautistas del sur, hermanos, ¿verdad? Ojo, no estamos aquí atacando a ninguna denominación ni haciendo ningún señalamiento, estamos haciéndolo desde el punto de vista, desde lo que estamos leyendo, ¿verdad? Aquí. Porque desde ahí es donde parte el problema hacia el provisionismo, que apunta al provisionismo. ¿Ves? De hacer un tipo de tulic moderado, ya le vamos quitando cosas al asunto y vamos haciendo una especie, ¿verdad?, de soteriología distinta. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice aquí, ¿verdad? Proponemos que lo que la mayoría de los bautistas del sur creen acerca de la salvación puede denominarse con razón soteriológica bautista del sur tradicional, la cual debe entenderse en contraposición a la soteriología calvinista. Fíjate, la soteriología bautista del sur tradicional, para que lo vayan investigando y lo vayan entendiendo, tiene una contraposición, lo dice el mismo provisionismo, lo dice el mismo Leighton Flowers, ¿verdad? Tiene una contraposición a la soteriología calvinista pura. La soteriología bautista del sur tradicional se articula de manera general con la confesión bautista, ¿verdad? Si bien algunas confesiones bautistas anteriores estuvieron influenciadas por el calvinismo, la trayectoria clara de la confesión bautista 1925 se aleja claramente de esta doctrina. Durante casi un siglo, los bautistas del sur han constatado que una soteriología bíblica sólida puede enseñarse, mantenerse y defenderse sin adherirse al calvinismo. Por eso es que cuando nosotros vemos la Confesión de Londres y vemos la Confesión de Westminster, hay 3 cosas diferenciables en ella. Mayormente, hay más, como 6 o 7, pero las 3 que son más evidentes son netamente calvinistas, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Vuelvo y le repito. La primera es la relación Estado-Iglesia. La segunda es el gobierno plural de ancianos, ¿verdad? La Confesión de Londres es gobierno congregacionalista, y los sacramentos, ¿verdad?, que ya les expliqué anteriormente. La soteriología bautista del sur tradicional se fundamenta en la convicción de que toda persona puede y debe ser salva mediante una decisión personal y libre de responder al Evangelio confiando únicamente en Jesucristo como Señor,
como Salvador y Señor. Aquí comenzamos a ver el nacimiento del provisionismo, para que ustedes sepan de dónde salió, para que ustedes sepan cómo nació. No nació de la nada, no nació de que simplemente un hombre quiso hacerlo, porque este hombre que funda este movimiento es tan igual como todos esos hombres que han fundado esos movimientos a nivel histórico. Por ejemplo, Carlos Parham o Charles Parham, Seymour. En cuanto a la escatología, vemos el caso de Manuel Lacunza con su dispensacionalismo jesuita, vemos a John Darby encabezando esa lista. Ahora es Leighton Flower con el provisionismo, el cual yo estoy más que seguro que es una de las cosas que se va a extender por causa de la apostasía, ¿verdad? Si no estoy errado y Dios no lo permite, ¿verdad? Ahora, sin adherirse al calvinismo, los bautistas del sur han llevado el mensaje del evangelio de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo solamente a todo el mundo. Los bautistas se han beneficiado enormemente de una soteriología directa, basada en el hecho de que Cristo está dispuesto y es capaz de salvar a todo pecador. Aquí vemos el caso del versículo que utilizan más que todo evangelista, que es Juan, capítulo 3, versículo 16, y cuando hablan de mundo, ¿verdad? Hablan de una expiación que es para todos, que es universal. Es una interpretación errada, ¿verdad? Porque ese mundo se refiere tanto a judíos, ¿verdad?, como a griegos, ¿verdad?, dentro del plan salvífico, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Ahora, seguimos, ¿verdad? Los bautistas se han beneficiado enormemente de una soteriología directa, basada, ya lo leí, ¿verdad? El nuevo calvinismo, aquí vamos ya, ¿verdad? El nuevo calvinismo nos presenta el deber y la oportunidad de expresar con mayor precisión lo que los bautistas del sur creen generalmente sobre la salvación. Ya no es útil identificarlo por la cantidad de puntos de convergencia, que es lo que preguntó Sebastián, que tenemos con el calvinismo, si bien nos exigimos que cada bautista del sur afirme la declaración soteriológica que se presenta a continuación para pertenecer a la comunidad de bautistas del sur. ¿Cuál es esa declaración? Esa declaración dice así: afirmamos que la gran mayoría de los bautistas del sur no son calvinistas, ya se declaran abiertamente que no son calvinistas, y que no desean que el calvinismo se convierta en la visión que predomine en la vida del bautista del sur. Creemos que es hora de ir más allá del calvinismo. O sea, aquí ya se está gestando algo. Un huevito, ya van a hacer un huevito, con un huevito podrido, dice María. Sí, pero ellos afirman que es hora de ir más allá del calvinismo como punto de referencia para la soteriología bautista. Entonces, vamos a ver cuáles son esos puntos de afirmación y negación, ¿verdad? En el artículo 1, oye, son las 10 de la noche, pero no sé cuántos minutos más podemos seguir, hermano. Hermano, perdón, sí, lo que pasa es que Chile, si es los que estamos acá, algunas hermanas son las que llevan una hora más adelantada, bueno, ahora por el cambio de horario. Bueno, hermano, entonces ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Déjenlo, hermano, así, continuará. Para que entonces, para que después termine, vuelve después nuevamente y continúa con la otra partecita, porque yo sé que es bastante. Claro, hermana, tengo que leerle la historia para que Sí. O sea, y todo esto es por encima para que ustedes puedan y vayan, pues, los que no han leído sobre esto, investigando, porque es que esto es muy, muy largo, hermano. Yo sé que ya por lo menos ustedes, las hermanas reformadas, ya tienen conocimiento sobre esto. Pero los hermanos que están comenzando, bueno, también les incitamos a que puedan
hacer una comparación entre las doctrinas de la gracia bíblicas, bíblica y calvinista en comparación contra lo que es el arminianismo y el provisionismo, hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, más que todo eso, hermano, el provisionismo es una forma, ¿verdad?, que nació prácticamente del neocalvinismo. Se empezó a gestar como una nueva protesta dentro de los bautistas del sur, y querían buscar otra forma soteriológica de predicar el evangelio, de ver la salvación, de ofrecerla en sus evangelismos, en tenerla de manera no confesionalidad, no como una confesionalidad histórica, sino como una nueva confesionalidad, ¿verdad? Y eso es lo que pretende el provisionismo. El provisionismo pretende destruir hoy en día ya todo enfoque calvinista y arminiano, porque no solamente quiere destruir el calvinismo, sino también las bases arminianas, ¿sí? Sabiendo que la mayoría de las masas son arminianas, como le dije al principio. Jennifer coloca sus figuras claves son hombres como John Piper, Max Chandler, Kevin Young y el fallecido Tim Keller, nuevo calvinismo. Sí, sí, sí. Fíjense que, por ejemplo, Tim Keller es considerado, lo que pasa es que, claro, yo le tengo mucho cariño a John Piper porque he leído sus libros y son buenos, ¿verdad que sí? Pero no, sí tienen problemas doctrinales y tremendos que para hablarlos ahorita, bueno, nos llevarían muchas horas, ¿verdad? Sobre todo acerca de la justificación, hermano. Hay una doble justificación allí, ¿verdad? En John Piper. Eso es bastante preocupante, ¿verdad? Y bueno, el mismo R.C. Sproul o R.C. Sproul también, a pesar de que él contradijo mucho al arminianismo, terminó dando unos artículos en Ligonier que favorecían también al arminianismo en sus últimas prédicas. Entonces, esto por eso, hermanos, es que yo siempre les recomiendo a los hermanos, ¿qué les recomiendo? Yo recomiendo que nosotros podamos irnos, ¿verdad?, a entender la doctrina central desde el foco reformado, del dogma reformado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a variar con literaturas mucho más modernas, tenemos que tener mucha precaución. Por lo menos Teología Sistemática de Charles Huth es muy buena, es importante, está bien revisada. Luis Verhoek también, ¿verdad? Pero ya por lo menos irnos a cosas más nuevas, que hay muchas variaciones y cosas. Por lo menos Sinclair Ferguson, él es presbiteriano, ¿verdad? Pero él abraza el fundamento de los Seekers, que son el presbiterio asociado. Yo sé que esto no es el tema, ¿ves? Pero es para terminar, pues. Y se sale de los parámetros de la articulación reformada como tal, histórica, ¿ves? Entonces, mi recomendación es esta. Por ejemplo, aquellos que se consideren calvinistas, reformados, puedan echarle un buen ojo a las instituciones de Juan Calvino, revisar, leerla con calma. Son 4 tomos muy profundos. Y ver allí, ¿verdad?, lo que dice Calvino acerca de la soteriología y de estos puntos, ¿verdad?, de las doctrinas de la gracia, hermano. Entonces, bueno, hermano, si tienen preguntas y si van a decir algo, bueno, hermano, fue muy poquito tiempo realmente, o no sé si es que hablé mucho, leí mucho. No, es que es un tema muy extenso y lo sabemos, y como siempre damos gracias a Dios porque lo trata, ¿verdad? El hermano de poder condensar para que en una clase y de un tiempo limitado no lo pueda, ¿verdad?, explicar. Sí, no, entendemos eso. Pero como dice el hermano, si de repente podemos, hermano, como dijo la hermana Jenny, una segunda parte,
para que nos continuara, o sea, ya faltaría como que el final, hermano, entonces, porque sí nos gustaría para que pudiéramos, ya que estamos grabando, tener todo la enseñanza completa. Está muteado, hermano. Ok, disculpe. Sí, porque tendríamos que estudiar también la doctrina de la concurrencia, la participación dentro del hombre, dentro de la santificación, que nos faltó también a profundizarla, porque es que es importante, hermano, porque es que pareciera que somos reformados y nos volvemos en esa parte hipercalvinista, ¿ves? No lo sabemos, hay muchos lo hacen, porque es que se los fomentan, ¿ves? Pensamos que el calvinismo es una manera pasiva de entender, ¿verdad? Todo el orden de la salvación. Tenemos que entender, ¿verdad? En cuanto a todo lo que hace Dios, ¿verdad? De manera monergista, pero también tenemos que entender cómo nosotros, ¿verdad? Somos llevados a las buenas obras, ¿verdad? Por causa de ese monergismo, ¿verdad? Y cómo es realmente evidente en nuestras vidas, en la vida de los verdaderos creyentes piadosos, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, nos faltó muchas cosas, pero bueno, es una base, hermano, es una base lo que pudimos compartir hoy, ¿verdad? Ya vimos que hay una gracia universal, ya vimos que hay una expiación ilimitada, hay una depravación prácticamente que no afecta a la decisión, hay un libre albedrío libertario, y ya tenemos una base, ya tenemos la base de que es Soteriología 101. Vamos a leer esa página, vamos a ver los debates de James White, que es un bautista reformado con mucho carácter doctrinal, está en YouTube, los videos contra Leighton Flowers, y vamos a entenderlo ¿para qué entendemos esto? O sea, a las personas que están comenzando muchas veces no van a comprender esto, hermana, pero en la medida que ellos vayan creciendo y vayan avanzando en el Evangelio, ellos van a tener una demanda a la hora de evangelizar, que es la parte más difícil. La parte más difícil es la del evangelismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos podemos volver provisionistas sin querer. Nos podemos volver incluso arminianos. Podemos decir cuánta cosa nos pase por la mente con tal de ofrecer algo. ¿Ves? No, hermano, nosotros debemos predicar, ¿verdad? Un evangelio, ¿verdad? Con una justificación correcta, con una elección correcta, un llamamiento eficaz correcto, una regeneración que precede a la fe, una perseverancia de los santos y una glorificación final, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano. ¿Alguna duda, objeción? Hermanos, sí, como dice, al contrario, estas enseñanzas, estos estudios nos tienen que dar hambre, ¿verdad? Hambre de seguir estudiando y buscando, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y bueno, también nos afirma en nuestra fe como ese conjunto, esa de la fe, y también nos ayuda bastante a que no caigamos, como dice el hermano, por medio de redes o inclusive en nuestras propias congregaciones, algunos temas, ¿verdad? Que podemos incurrir en errores doctrinales. Entonces yo creo que sí, dejamos entonces para una segunda parte para que nos termine, como le digo al hermano, nos gustaría que pudiéramos tener toda, ¿verdad? Toda la clase completa, y aprovechando que estamos grabando para que entonces nosotras como creadas por Dios podamos poder volver a repasar para las que no pudieron estar, y también para los demás, porque no solamente están en los dos canales, están en las redes sociales, para que los demás también puedan ser edificados. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer algún aporte, la hermana Jennifer tiene la mano levantada, adelante. Muchas gracias, mi hermana Moni. La verdad que no quería hacer aporte, lo que yo quería preguntarle algo, porque nuestro hermano habló acerca de la elección corporativa. Entonces, si Dios solo eligió, ¿verdad?, el plan, o en este caso al grupo, pero no a las personas específicas, hay muchos que no pueden entender muy bien el pasaje, en este caso de Romanos 9, donde Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú antes, ¿verdad?, de que nacieran o hicieran el bien o el mal. ¿Usted nos podría dar ahí algunos factos, como dicen los
como dicen los jóvenes, acerca de ese tema, porque la verdad que es bien interesante también poder verlo, o sea, de hecho, poder verlo, poder analizarlo. La verdad que hay muchos que se preguntan acerca de esto y bueno, creo que también sería bien importante. No sé si usted lo quiere dar ahora o si no lo dejamos para la próxima, porque tampoco queremos ahí como presionarlo, ¿verdad? No, bueno, puedo decir algo rápido, hermano. Puedo decir algo rapidito, sí. Para que entendamos algo, el provisionismo tiene un núcleo central que se llama la elección corporativa. Ya, grabémonoslo de esa manera y entendámoslo así, ¿verdad? El núcleo central de ellos, de todo provisionismo o del provisionismo, es eso, la elección corporativa, ¿verdad? Que se opone ¿a qué? A la elección individual e incondicional bíblica y por ende calvinista, ¿verdad? O sea, ¿en qué se basa esta interpretación realmente? En que la elección bíblica no se refiere primordialmente a la selección de individuos específicos para salvación, sino a la selección de grupo o entidad colectiva para un propósito y servicio específico. Entonces, desde ahí podemos partir, desde allí podemos comenzar, ¿verdad? Un estudio y podemos empezar a estudiar el provisionismo a profundidad, porque eso es lo que prácticamente hoy en día quieren los evangelistas y las estrategias evangelísticas de las sociedades cristianas hacer, ¿ves? O sea, crear masas, ¿verdad? Hacer evangelismos corporativos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas sin, ¿verdad? Considerar las doctrinas de la gracia. Pero esto quedará to be continued, hermano. Sí, continuará mi hermano, porque el tema es buenísimo, es muy bueno el tema. Lo otro que le iba a decir que, de hecho, el sistema provisionista, digámoslo así, claramente es como decir la última palabra en cuanto a la salvación, ¿verdad? Nosotros lo consideramos que es Dios, ¿verdad? Es Dios, pero acá lo acepta el hombre, como decía usted, el 99% Dios, el 1%, ¿verdad? El hombre. E incluso hay una mujer que dice 60% Dios, 40% el hombre, imagínense. O sea, ¿de qué estamos hablando? Oiga, que se tienen fe, se tienen fe, mi hermano. Y es tremendo porque es terrible es esa parte de que el hombre diga, ¿verdad?, que tiene la última palabra. Imagínese si el hombre tuviese el poder de decir no, entonces el hombre tiene el control, o sea, final del cielo y también del infierno. Eso sería, ¿se da cuenta? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos, como bien dice usted, entender bien todas estas cosas de la forma correcta. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda de alguna manera defender después nuestra creencia, porque yo ya voy a saber, ¿verdad?, lo opuesto. Entonces, de esa manera voy a tener también la argumentación para poder también defenderla. Así que muchas gracias, mi hermano, por este momento que tuvimos y el que hayamos podido grabar, porque yo sé que mis hermanas van a poder escucharlo nuevamente, y eso, porque usted sabe que a la primera, como que hay cosas que, como le vuelvo a decir, hay que rumiarlas para poder después entenderlas, para poder digerir. Entonces, realmente ha sido muy bueno el tema de hoy día. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hermano. Un abrazo. Bueno, nos despedimos con la hermana Jenny mencionó Romanos 9:13, yo le menciono Romanos 9:16, que me encanta. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, ¿verdad? La misma palabra nos está afirmando que la salvación no depende del esfuerzo, nada, absolutamente del hombre, ni es decisión autónoma de ninguno de nosotros, sino de la gracia soberana de Dios
obrando eficazmente sobre nuestro corazón. Toda la gloria es para Dios y no para el hombre que responde, ¿verdad? Nos llevamos esto en nuestro corazón, hermano Juan José. Muchísimas gracias. El Señor nuevamente les siga bendiciendo. Encantado, de verdad, edificado, sobre todo con esta clase, esta enseñanza. Entonces quedamos parte 2, continuaremos para que nos pueda terminar toda la enseñanza, ¿verdad? En otro taller estudio. A las hermanas, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Y me gustaría que nuestra hermana María, si nos puede despedir, por favor, a su amado esposo, a nuestro profesor, en una oración, por favor. Amén. Aquí estoy. Bueno, sí, bueno, vamos a orar. Darle gracias al Señor. Quítame el micrófono aquí. Ajá, gracias. Ok. Y sed, ¿verdad? De aprender su palabra. No se crean, yo también estoy aquí aprendiendo bastante y edificando, ¿verdad? Para nosotros tener esa manera correcta de llevar la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a orar para despedir, ¿verdad? Esta hermosa reunión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre amado, Señor, por tu presencia, Dios mío, en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón. En esta hora, Padre, sigue abriendo, Señor, nuestro entendimiento para, Señor, entender tu palabra, Padre, y no caer, Señor, en las artimañas del enemigo, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a poder, Señor, predicar de una manera correcta, Dios mío, Padre Santo. No permitas, Padre, que en nuestra mente y en nuestro corazón pueda haber un desvío, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos. Cada día dependemos de ti, Señor. Pon, Señor, en nuestro camino personas, Padre, que tengan ese conocimiento de tu palabra, Señor, para aclarar, Señor, toda duda, Padre Santo, que podamos tener, Dios mío. Te doy gracias por mi amado esposo, Señor, por esa sabiduría y ese conocimiento que tú le has dado, Padre. Te doy gracias por todas mis hermanas, Señor, de este grupo, y te doy gracias, Padre, por Sebastián, por Gisela, por Daimer, Señor, estos discípulos que tú has puesto, Señor, en el camino de mi esposo para que ellos puedan aprender cada día, Señor. Te lo pido, Padre, en esta hora. Y a cada persona, Señor, que entra a estas llamadas, Padre, también te pido que puedas bendecirlo y puedas guiarlo, Señor, a la verdad, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es la verdad, Padre de la gloria. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermosa María. Amén. Gracias a cada uno. Bendiciones, bendiciones para todos. Nuestro profesor. Bendiciones, bendiciones. Gracias y paz. Bendiciones, hermanita. Maxi, Dali. Mi hermana Dali, Dios me las besitos para usted, un bendiga. abrazo. Hermana Edith, hermana Mi Maxi, hermana, Dios le bendiga. hermana Jennifer, Mónica, Deliver, Marian. Dios me la bendiga, Giselita. Dios lo bendiga. Besos.